Todas las flores es una película que yo produje y que dirige Carmen Oquendo Villar, una directora de Puerto Rico, y Carmen vino acá a Bogotá en el año 2006 a hacer una serie de formaciones. Ella venía haciendo ya una obra previa alrededor de la comunidad trans en Puerto Rico y en Boston. La invitan acá a Colombia y estando acá en ese 2006-2007 conoce a Diana Navarro San Juan, uno de nuestros personajes principales, generan empatía, conexión, entienden que tienen luchas similares, empiezan a explorar y ahí entonces Carmen se da cuenta que tiene un personaje entre manos, un personaje increíble, poderoso, una activista lamentablemente ya fallecida, pero de las más reconocidas y la que más ha luchado por los derechos de la comunidad trans aquí en Colombia, en Bogotá y bueno, en general en Colombia, y empiezan a hacer una película. Al principio la película era sobre esta lideresa, se llamaba Diana de Santander porque era una película sobre ella, una especie de biopic, pero en el camino vamos encontrando otros personajes y el editor Gustavo Vasco nos invita a añadir estos otros personajes y por eso finalmente la película es Todas las Flores, que es un relato coral, es un relato colectivo de muchas vidas que confluyen en este barrio. Digo muchas vidas porque no son solo personas trans, hay varias personas de la comunidad trans, pero están personajes como Antanas Moco, que creó la zona pero que también vivió en la zona. Curiosamente, tenemos a personajes como el portero del edificio donde ocurre parte de la película, que es un chico trans, o tenemos a algunas de las chicas que administran el lugar, que son chicas cisgénero. Entonces hay una mezcla, digamos, de personajes que permite contar un barrio con todas sus complejidades, pero sobre todo con todo el carácter humano de estas vidas que se narran. Hay algo curioso que nos damos cuenta, que realmente es un poco triste, que acá en Colombia trabajar del arte, vivir del arte es una cuestión muy compleja. Retratar la realidad y también me imagino que al ser un largometraje que choca mucho con muchas creencias de una Colombia que es muy conservadora, debe traer ciertas complejidades. Entonces, ¿cómo es poder, digamos, comenzar a intentar sobrevivir haciendo cine y al mismo tiempo tratando temas que para muchos colombianos todavía son tabú? Bueno, en Colombia todo el cine es independiente. O sea, eso de que en Colombia el cine, las películas grandes y todo el cine de Colombia es independiente porque es una industria muy joven y estamos encontrando como productores las formas de vivir de manera digna como debe ser con nuestro oficio. Digamos que esta película, por la particularidad del tiempo en el que se desarrolló, nos tocó ser más creativos aún porque realmente pues, el equipo estuvo mucho tiempo a lo largo de la película y lo que hicimos fue crear como métodos alternativos donde buscamos recursos, pues también en lo cinematográfico por supuesto, pero buscamos recursos por ejemplo en el tema. Entonces los temas de la comunidad LGBTQ afortunadamente cada vez adquieren más visibilidad, más interés por tanto. Entonces con el tema pudimos jugar para buscar recursos. También aprovechamos un poco en este caso el ser una coproducción Colombia y Puerto Rico para buscar recursos en Estados Unidos que tienen ya una industria un poco más fortalecida. Entonces digamos que eso permitió que la película se llevara a cabo, que se terminara, mejor dicho. No que pudiéramos vivir de ella, sería mentira decir que vivimos de la película, pero sí pudimos al fin y al cabo salir al aire con esta película y que se pusiera en el diálogo. Después aparecerá ese proceso de la sostenibilidad, tenemos que seguirlo buscando, pero para mí en este momento, sobre todo con películas como esta, es más importante que se logre detonar la conversación que ella permite. Es un país complejo, pero eso no es Colombia, o sea, en general el mundo, incluso en países del primer mundo, este diálogo todavía cuesta. Eso complejiza esta búsqueda de recursos, pero al mismo tiempo también abre caminos, porque hay mucha gente, ONGs, otras entidades que están atentas a que este tipo de historias se cuenten. Entonces yo creo que puede uno empezar a jugar, digo, como creador, en esa lógica o en esa dinámica, pero lo que sí es importante es que sobre todo la película sea coherente. O sea, lo que uno es llegar y entonces por el tema de conseguir el dinero, los recursos, empezar a venderse al mejor postor y permitir que la gente cosifique el producto, porque es muy fácil. Hoy en día cuando llega junio nos contactan entonces de ONG, queremos presentar la película, pero nunca están pensando en la comunidad. Entonces nosotros siempre ponemos, si no está la comunidad por delante, no nos interesa hacer alianza con ustedes. Así hay incluso un recurso que nos va a permitir X o Y cosas, si no hay un respeto hacia la comunidad que narra la película, este concepto reciente que es muy, muy poderoso, que es de nada de nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, entonces, si estamos contando una historia de ella, ¿por qué no abrirle un espacio para que ellas puedan participar? Entonces, lo que sí es importante es que en la ética del proyecto todo el tiempo esté por delante el respeto hacia los personajes, a las personas retratadas, para que no sea como un tema de tómale la historia y huye, ¿no? Como que voy, me meto en el barrio, sí, grabo, y después me cojo y me voy, más nunca me ven por allá. Sino que realmente sea un tema de ida y vuelta en este tipo de relatos. Hablo del barrio Santa Fe, pero hablo de cualquier tipo de espacio, desde lo étnico, lo afro, etcétera, ¿no?
Verás que precisamente eso me parece muy interesante porque normalmente en la academia tienden a hacer eso, como tengo un tema, voy a ir unos meses, saco mi proyecto, luego lo presento, pero nunca se vuelve a retribuir esas cosas que digamos nos dio toda la comunidad a nosotros, no se le retribuye, entonces se saca, pero pues bueno, ¿qué se le puede dar también? Como les decía, de hecho, la primera proyección pública que hubo de la película, todavía con un grupo pequeño y cerrado, fue dentro de Tabaco y Ron, el prostíbulo donde se rueda la película, porque queríamos que ellos y ellas se vieran retratados y nos dieran cómo se sentían. Entonces la primera proyección fue ahí. Después, cuando hicimos la proyección ya del preestreno formal con la película finalizada en la Cinemateca, también llevamos a la comunidad en buses, porque pues, son personas que no, de pronto no iban a tener la posibilidad de ir por sus propios medios. Entonces llevábamos buses para que fueran. O sea, siempre hemos tratado de detonar espacios en los que ellos y ellas puedan estar y hacer parte. Pero además de eso, nuestra película, pues como todos los documentales, porque esto realmente ahora tiene un nombre como más trendy, más de tendencia, pero realmente siempre ha existido, es el concepto del impacto. Nuestras películas documentales históricamente siempre han buscado una forma de impactar, que visibilicen una realidad que alguien no quiere que se sepa o que logren un cambio en una comunidad. Entonces esta película hace parte de lo que llaman producción de impacto, y entonces en este momento estamos haciendo una campaña que incluye desde las exhibiciones públicas en festivales y en comunidades, para detonar, para que la película sea una excusa para que la gente se reúna a hablar y diga, esto es una realidad, esto está ocurriendo. Entonces eso por un lado, pero también estamos haciendo algunos escenarios con los contenidos expandidos que permitan que, por ejemplo, se generen conversaciones alrededor de cambios de leyes, o sea, que la película sea un detonante para que cambien leyes, para que se potencien algunas cosas dentro de la comunidad, e incluso, eso todavía está muy inicial o muy borrado, pero estamos ayudando a uno de los personajes a que pueda construir, que este personaje quiere construir un sitio de cuidado diario para los hijos de las prostitutas. Estamos entonces generando unas dinámicas dentro del proyecto para ayudarle a buscar fondos para que eso pueda ocurrir. Entonces no es una obligación, quiero ser muy enfático que como creadores audiovisuales, como cineastas, como narradores, nuestra obligación, digamos entre comillas, es visibilizar o ser una herramienta para visibilizar, no hacer el cambio, porque para eso hay gobierno, para eso hay políticas públicas y demás. O sea, no queremos apropiarnos de una tarea que debería ser de los gobiernos, pero sí creo que el cine se puede volver por lo menos una herramienta más para, mientras llega ese cambio soñado, pues que por lo menos pueda haber algún tipo de cambio inicial para este tipo de colectivos. Bueno, la tercera pregunta es acá. ¿Cómo se desarrollaban estas proyecciones? Digamos, ¿cuál era de pronto esta diferencia entre en estos festivales y luego cuando se proyectaban en las comunidades? No, va de la mano de esta campaña de impacto. La película está ahora en su primer año. Las películas en el entorno de festivales tienen un par de años de recorrido normalmente. Ya llevamos un año y medio, entonces más o menos en junio del año que viene ya terminará la parte de festivales. Pero lo que hemos ido detonando en el camino es que, por ejemplo, hay muchas ciudades que no tienen festivales de cine, o que en el festival de cine de esa ciudad pues no fuimos seleccionados, porque por supuesto la película no queda en todos los festivales que tienen una lógica, ¿no?, de curaduría y de programación y demás. Entonces, claro, nos dicen, oigan, ¿cuándo vienen a Barranquilla? Por ejemplo, Barranquilla, que es de donde yo soy, que es de donde era Diana, nunca hemos mostrado la película, porque allá no hay festival de cine en este momento. Entonces hay el Salón de Autor dice porque tiene otras lógicas, temáticas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con la Cinemateca del Caribe justamente a hacer una proyección ahora en diciembre, que yo voy a otro evento, vamos a hacer una proyección comunitaria, en el sentido de que no es en el marco de un festival, sino invitamos a la comunidad. Entonces, personas de la comunidad pasan a ser los que conversen alrededor de la película y demás. Cuando hablamos de comunitario no es solo que sea con miembros de la comunidad, sino que la conversación al final no sea con el director o con el productor, sino que sea algo que trasciende el hecho cinematográfico. Que en cierta medida la película solo es, como decía, un detonante para conversar, para generar una conversación con otros y con otras. O sea, que la película se vuelve una herramienta. Entonces, esas proyecciones son autogestionadas. A veces soy yo iba a Barranquilla a un evento, entonces le escribí a la gente de la Cinemateca del Caribe, oiga, podemos hacer esta presentación. A veces son, como decía en la charla hace un rato, nos escribe un grupo de prostitutas de Londres que quieren ver la película, y se las mandamos para que la vean. O sea, nos interesa que ese tipo de diálogo ocurra. Entonces, tanto como algunos lo armamos nosotros, como otros nos contactan, y la invitación justamente a quienes vean esta entrevista, que si están interesados en la película, todas las flores doc en Instagram, nos escriban interno y hacemos que pase, porque creemos realmente que el cine tiene que democratizarse, tiene que llegar a más público y tiene que conectarse de formas distintas. Ok, sí. Bueno, esta era la pregunta de ¿qué complejidades se encuentra en retratar la realidad social? O sea,
Digamos, hace poco nos decías que esa cuestión, digamos, cuando se hacía una película, que ya tenías los diálogos, pero cuando era en esta cuestión documental, cuando se intentaba mostrar algo en la realidad, de lo social, de lo que vivimos cotidianamente, pues es diferente porque no lo tienes planeado, son cosas que van ocurriendo. Entonces, ¿qué complejidades se encuentra a la hora de ir grabando o a la hora de ir creando la película? En general, cualquier película tiene sus complejidades, sea ficción, no ficción, animación, cualquier formato, digamos, tiene sus complejidades, pero en particular la no ficción, el retrato de lo real, tiene la complejidad, y es que la realidad pues es caótica y compleja, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, yo en la ficción tengo un cierto control porque tengo un guión, tengo unos actores, así sean naturales, tengo unas personas que tienen una línea, cierta técnica que seguir más o menos clara desde el comienzo. En lo documental uno tiene que ir jugando, aunque uno haga una preproducción y uno más o menos tenga como unas líneas tanto estéticas como técnicas de lo que quiere hacer o de lo que no quiere hacer, toca fluir un poco con el proceso. Entonces ponía el ejemplo de que una de las escenas de la película está grabada con un celular, porque iban dentro de un taxi y el personaje se para en medio de un caos, hay una pelea en el medio del barrio, y para detenerla, pues lo único que alcanza a hacer la directora es grabarla con un celular, y es tan poderosa la escena, la vida misma de ella dividiendo y mostrando su poderío como personaje, que pues termina en el corte de la película, ¿cierto? Entonces es también como que va uno hasta cediendo algunas cosas que normalmente diría, no, técnicamente eso tiene menos calidad y no importa, ¿no? Porque la vida es así de poderosa. Entonces siempre tiene complejidades, pero el barrio tiene complejidades adicionales. No es un barrio en el que obviamente hay inseguridad y complejidades, aunque nosotros tengamos una, digamos, conexión con el barrio, un acceso, porque es el tema del acceso, sigue siendo difícil, ¿no? Entonces, en medio del rodaje se le acercaron a uno de los camarógrafos, y le pusieron un dedo, o sea, como una simulación de una pistola, le pusieron una noca y le dieron la próxima vez una pistola de verdad. Entonces, claro, o sea, todo ese tipo de cosas pueden pasar, y eso lo que hace es que pues detona también la complejidad y lo difícil que puede llegar a ser. Pero más allá de eso, al espectador eso no le importa y no tiene por qué importarle. Al espectador le importa lo que ve en la pantalla, y lo que ve en la pantalla es poderoso, no, lo emociona, no, lo hace reír o llorar o lo que sea que quieras trasladarle. El resto es anécdota, y es chévere verlo en un making of, nos pusieron la mano en la pistola aquí, no sé qué cosa, pero de resto lo que es importante en nuestra historia es que logren llevarse a cabo y contarse para que el espectador pueda verla. Ok, bueno. Bueno, ya de las últimas preguntitas, ya es más que todo el sentimiento que ustedes pues tuvieron a la larga que se fue rodando, pues, bueno, haciendo la película, también con la relación, o sea, porque ya llevar tanto tiempo en el barrio conociendo a las personas, también con la complejidad del hecho de que ustedes tenían que constantemente ir agregando más personas que ustedes conocían, que habían muerto, que lastimosamente habían matado. Entonces, este sentimiento que da también esa cercanía, ¿cómo lo iban dando? ¿Cómo iban teniendo? ¿Qué sentimientos tienen de pronto al ver la película? No, es complejo. Si se dan cuenta, al comienzo la película está dedicada en memoria a Diana, porque Diana lamentablemente no alcanzó a ver la película final, así ya lista, no la alcanzó a ver porque murió lamentablemente antes de eso. Y sí es muy duro, porque una película dura 16 años cuando el promedio de vida de una mujer trans en Latinoamérica son 35 años, pues es la mitad de lo que dura la vida de una mujer trans, entre comillas, ¿no? Y por eso en el camino se murieron muchos de los personajes o personas que estuvieron cerca a la película, y eso siempre pues causa bastante, una sensación bastante compleja, porque son al fin y al cabo personas que atravesaron, ¿no? Carmen en particular, sobre todo, que es pues la que ha estado más en la comunidad, la que ha estado más tiempo ahí, pues lo lleva muy mal, ¿no? Cada vez que llega una nueva noticia de que asesinaron a una nueva chica trans en el barrio, o que murió uno de estos personajes, pero también es parte del oficio, ¿no? Uno genera una implicación emocional o cercana, pero que en algún momento dado uno termina saliendo, ¿no? Al fin y al cabo, aunque uno no sea una persona extractivista que vaya, toma la imagen y se va, de todos modos, en cierta medida, uno no hace parte de esa comunidad o contexto. Yo también creo que es sano, en cierta medida, ya ha llegado un momento, uno mantiene las conexiones, ¿no? El año pasado que Carmen volvió, pues vamos, quedamos con ellos y vamos y comemos y demás, pero no hay una conexión diaria, ¿no? Porque al fin y al cabo, de manera inevitable, uno sigue como otros procesos, y ellos también, ¿no? O sea, uno llega y nos vimos con ellos la vez pasada y, oye, y Maricruz, uno de los personajes, no, se fue a Estados Unidos, imagínate, ¿cómo así que se fue a Estados Unidos? Sí, ella en la película decía, yo no sé si yo pertenezco acá, yo creo que en algún momento lo miré, y en efecto se fue, ¿no? Las vidas siguen, el ser humano pues al fin y al cabo es cambiante, y creo que hay que también vivir como tranquilo con eso para que tampoco se vuelva un dolor, porque si no entonces cada película sería como un nuevo dolor muy complejo y tampoco está
tampoco es sano, digo, como para nosotros como en nuestro oficio. Listo, ya. Y nuestra última pregunta es, ¿cuál fue el momento más bello o que recuerdes de pronto no necesariamente de la película, pero sí de haberla de pronto hecho, de haber estado, que es como esos recuerdos o lo que ves más bello de haber estado también en este oficio? Para mí hay dos momentos emblemáticos del proceso de la película que están en la película y son la marcha de la red la marcha trans. De hecho son los dos momentos con los que finaliza la película, y el reinado. Y son bellos, son momentos que recuerdo mucho porque en cierta medida resumen también el gran concepto de la película, y es también como nos muestra la dualidad de nuestros personajes. Están en una marcha, una de las madres, la madre Marta, está gritando con un dolor del alma porque básicamente no las iban a dejar salir en el desfile. O sea, porque el carro tenía una leguleyada, el carro tenía las llantas lisas, no sé cuál, no le iban a dejar. Entonces ella estaba muy molesta. Entonces muestra como esa unión cuando cantan y demás, pero también esa molestia por el maltrato que viven siempre, versus cuando termina ella de gritar y vemos esta imagen bellísima de esta chica en uno de los cuartos del hotel, muy silenciosa. Entonces vamos del grito al silencio, pero empieza esa nueva escena que es llena de alegría, vida, se ríen, aplauden, son queridas. O sea, por un momento vemos como todo el mundo las aplaude, vemos a todos nuestros personajes encontrarse. Entonces son dos escenas que reúnen gran parte de lo que es la película, y por eso la recuerdo con mucho cariño. Ok, bueno, es muy feliz de que nos hayas dejado entrevistar.